Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿cómo estás, Guachamí? Bien, profesora. Bueno, vamos a continuar. Yo había parado pues las exposiciones debido a que me di cuenta que habían unos aspectos que igual tenían que seguirse dando antes que ustedes vayan a hacer pues una indagación, una investigación de alguna industria. Entonces, por eso yo dije, tengo que darle el global para que después, ahí sí podamos hacerlo mucho mejor. Entonces, en la planificación de los costos de la producción, antes de eso, era exactamente esto. Yo solo les había dado lo que era la capacidad de producción, pero me había olvidado del resto de los aspectos. Entonces ahorita vamos a ver sobre los costes. Entonces, es preciso tener en cuenta que el costo de producción, a donde estamos, es uno de los indicadores más importantes a considerar en la industria o en la institución para ejecutarla y realizarla. Por lo tanto, mientras más eficiente sea la labor de esta, menos recursos se invertirán en su producción y por consiguiente menos será la cuantía de los gastos. El costo de producción debe regirse, es algo importante, ¿no?, en un medidor fiel del aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros en el proceso de producción, porque además, conjuntamente con los indicadores del volumen de realización, los volúmenes, o sea,
la producción, la carga en sí que vamos a hacer, determina el nivel de ganancia que obtiene la organización. Es lógico, diga, mientras más ahorro, más ganancias tendré. El costo constituye además la base para la formación de los precios de los productos elaborados. Por ello es tan importante la obtención del máximo de producción con el mínimo indispensable del gasto, para garantizar así el gradual indispensable de incremento de las ganancias o utilidades. O sea, mediante la planificación de costos de producción se logra trazar magnitudes óptimas de gastos para acometer la producción mediante los recursos operativos de la empresa, los factores técnicos económicos, que eso se tiene que ver mucho, ¿no? Eso es muy apegado a la calidad, porque no vamos a desestimar los requisitos técnicos para que se pueda dar un producto de calidad. No solamente nos vamos a fiar en ahorrar lo más posible, pero tenemos una materia prima no tan buena. Entonces todo tiene que ir con el factor técnico-económico y los indicadores establecidos. La planificación de costos sirve como el instrumento de control de la dirección de las instituciones o de la industria, debido a que le permite conocer sistemáticamente y de la manera ágil cualquier desviación de que ocurre en la ejecución real de la producción. Lógicamente, ¿no? Si yo tengo un buen control, llevo mi contabilidad al día, lógicamente no van a haber estas desviaciones de gastos o estos imprevistos a veces que ocurren, ¿no? De todo lo anterior, se explica la importancia vital que reviste la planificación acertada del costo de producción para el desempeño de la labor económica de todas las organizaciones, industrias, pues así se conocen los gastos en los cuales la institución debe incurrir para elaborar producción y lograr mejor control de lo que realmente está ocurriendo, y así poder delimitar quién responde a las desviaciones detectadas. Entonces, ¿qué son las cuentas de control y centro de costos? Un elemento de extraordinaria importancia, considerar la elaboración del sistema de costos, es el registro de los gastos. El registro se organiza con la correcta definición de las cuentas y los centros de costos a utilizar. Bueno, aquí también lo que quería mostrarles era en sí los departamentos que en una industria básica, porque es verdad, cada industria lógicamente adapta sus procesos y sus departamentos acorde a lo que producen y a sus necesidades. Pero básicamente, ¿qué tienen? Los recursos humanos, logísticas, compra, almacén, gerencia. En la administración está la contabilidad y finanzas, está el control de la gestión, comercial y marketing, la producción, la calidad, innovación y desarrollo. Y otras que son las de subcontratación, como cualquier otra industria ya grande, que solamente se tiene que concentrar en su producto. Ya no puede tener pendiente, como aquí dice, otras subcontrataciones. La limpieza, como ustedes ven en la industria, ya no hace parte del gasto fijo en sí. O sea, no son trabajadores directos. Limpieza, informáticos, la seguridad. Ustedes ven que los guardias, las empresas contratan compañías de seguridad, algunos tipos de mantenimiento, que eso no debería de ser así, porque aquí hay mano calificada que deberíamos nosotros darle mantenimiento a nuestras industrias. Pero claro, a veces esto pasa por temas políticos. Entonces, por eso no se nos permite a veces a los mismos ecuatorianos hacerle mantenimiento a nuestras instituciones. Prefieren traer de Francia, de China, y no nos permiten a nosotros ni siquiera adquirir el conocimiento para poder darles ese tipo de mantenimiento. Las asesorías también, que eso es bueno, porque a veces uno no se la sabe toda aquí en Ecuador,
Y tenemos países más desarrollados y, ¿por qué no?, copiar lo interesante que tienen. Y otras, muchas más. Entonces, ¿qué son las cuentas de control y centros de costos? Las cuentas de control constituyen cuentas de gasto donde se registran estos, atendiendo al uso que reciben los recursos según diferentes categorías. Por ejemplo, gastos de dirección, de comercialización, productivos indirectos, etc. La planificación del costo se lleva a cabo por áreas de responsabilidad y dentro de ellas se desagregan precisamente hasta el nivel de centros de costo. O sea, lógicamente, como vimos, está el departamento de finanzas y ellos mandan a cada departamento un rubro para que puedan ser utilizados. No diré gastados, diremos invertidos. Un centro de costo es la unidad mínima de recopilación de gastos, atendiendo al carácter directo e indirecto de estos. Los centros de costo se clasifican en indirectos y directos. Los centros de costo directos son aquellos en los que se registran los gastos relacionados directamente con el producto. ¿Qué puede ser esto? La materia prima, que no se pare ninguna máquina. Atención al cliente. Estos pueden ser los gastos directos. Si queremos hacer una venta, lógicamente, ¿qué necesitamos? Al departamento de ventas, comercialización y marketing. Tenemos que ver mucho el marketing para poder, lógicamente, vender y hay que ponerle dinero a ese departamento. Por su parte, los centros de costos indirectos son aquellos en los que se registran gastos que por sus características no pueden ser identificados directamente con el producto. Como hablábamos, exactamente estos gastos son las subcontrataciones de limpieza, estas asesorías, pero también pueden ser los subprocesos, los reprocesos, perdón, cuando a veces se gasta de más y no se tiene control de eso. Entonces, los gastos que se registran en los centros de costos indirectos se pueden clasificar de dos tipos. Los gastos indirectos que se generan a nivel de la institución, estos gastos generales, ¿no? Y aquellos que se originan a nivel de cada área productiva. Es así que los gastos indirectos generales son aquellos que se controlan por las áreas no productivas y tienen incidencia común sobre todas las áreas productivas. Lógicamente, un costo indirecto puede ser, como decíamos, la limpieza. Está en todas partes, algo general, se lo necesita. Un ejemplo para las personas que agarraron la industria alimentaria. En este caso, el piso no puede estar sucio, las paredes no pueden estar sucios, se tiene que hacer una limpieza exhaustiva para que no me contamine el producto, para que no se me dañe la materia prima, tiene que estar en buenas condiciones. Entonces, a esto nos referimos de estos gastos indirectos generales. Como hablamos, la seguridad no hace parte directamente del producto, la producción, pero claro que necesitamos seguridad, porque si no pueden pasar cualquier cosa en nuestra industria, desde que se lo pueden robar hasta hacer desmanes. Entonces, a esto se refiere con los gastos indirectos. Estos gastos se distribuyen de forma inmediata entre los centros de costo sin pasar por aquellos que agrupan los gastos indirectos propios, de tal manera que se evite una innecesaria doble distribución para llevarlos a los centros de costo indirecto. Lo que decía, de nada nos vale darle al departamento de calidad un rubro para limpieza, al departamento de mantenimiento un rubro para limpieza, si estos son gastos generales que la industria, la empresa, la administración puede asumir. Los gastos indirectos generales se llevan por redistribución o prorrateo, lo que decíamos, estos generales, a los centros de costos directos de todas las áreas que reciben el servicio. En este caso específico de los gastos de dirección de la organización, estos se distribuyen entre todos los centros y costos directos.
Los gastos indirectos. Los gastos indirectos propios son aquellos que controlan las áreas productivas, que se cargan a centros de costos indirectos identificados con ellas, para evitar su distribución entre áreas que no guarden relación con estos gastos y ganar así en precisión el cálculo de costos. Lógicamente, de esta forma, si yo distribuyo mi gasto indirecto propio a mi producción, a toda mi cadena productiva, lógicamente voy a poder calcular bien y no voy a tener estos gastos. Dentro de los gastos, clasifican la energía consumida por el área. Como sabemos, todo el mundo tiene que pagar los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, el gasto de materiales auxiliares a veces, o la depreciación de los equipos. Eso, lógicamente, se lo tiene que también calcular. Espérese. Entonces, aquí tenemos la clasificación de los gastos, con la finalidad de garantizar que la organización del registro, el cálculo y el análisis de los gastos de producción, de manera que se pongan de manifiesto las reservas para reducir costos, que eso es lo que se quiere, y se facilite el cálculo económico de la organización. Se hace necesaria la agrupación de estos gastos en grupos semejantes entre sí u homogéneos, partiendo de determinadas características o parámetros. Las características se encuentran su expresión en los principios que sirven de base para la clasificación de los gastos, los cuales los vamos a detallar a continuación. Aquí tenemos una clasificación por la responsabilidad de su control, por la incorporación al producto, por su comportamiento con respecto al nivel de actividad, por su naturaleza económica y por su surgimiento y destino. Bueno, por la responsabilidad de su control, se clasifican en controlables y no controlables. Esta clasificación reviste gran importancia por la vinculación que posee con las áreas de responsabilidad, porque en ellas se definen los gastos que controlará cada área. Los gastos se consideran controlables por un área cuando su dirigente tiene la influencia decisiva en su aumento o disminución. Existen también dentro de esta clasificación los gastos parcialmente controlables, como son los gastos de una institución, los gastos originados por concepto de servicios de mantenimiento y de control de calidad. Porque, lógicamente, si ya está, aquí dice el servicio de mantenimiento, ya tenemos una programación y sabemos cuándo le damos el mantenimiento, no necesariamente mes a mes tienen que soltar ese rubro. Lo mismo pasa con el control de calidad. Si a buena hora funciona la mejora continua dentro de la calidad, yo no necesito ahora invertir demasiado en estar controlándole la calidad, porque gracias a que antes hubo una implementación de los sistemas de calidad, ya mi producto viene mejorado y no tengo que estar gastando tanto, o sea, al 100% mes a mes, sino que, como dice, son gastos parcialmente controlables, así como los gastos de dirección que reciben las áreas que culminan el proceso de producción. Se denominan parcialmente controlables, pues las áreas responden solo por una parte de la significación económica de las desviaciones entre la ejecución real y el comportamiento presupuestado de los gastos. Cuando hablan esto, lógicamente no es que se controlan al 100%, como les había dicho. Hay estas variaciones porque en la industria existen estos fallos y estos gastos a veces no se pueden medir, ya no dependen tanto de lo interno de la industria. Por lo referente al mantenimiento, las reparaciones y el control de la calidad, estos departamentos controlan la eficiencia de su labor
considerando el presupuesto y el rendimiento. Las áreas que reciben dichos servicios controlan la medida en que su propia eficiencia contribuye a su ahorro y al sobregasto, o mediante la comparación entre el tiempo real y las normas requeridas para llevarlas a cabo, la ejecución real de su nivel de actividad. ¿A qué nos lleva este párrafo? ¿Qué nos está tratando de decir? Habla aquí del control de la calidad y de la reparación, porque son autosustentables, o sea, no necesitan el 100% del rubro para poderse sostener ellos mismos, porque mantenimiento en sí es mucha mano de obra, ¿no? Lo mismo pasa con el control de calidad, es mucha asesoría. Entonces, no es que aquí se necesita tanto dinero para su ejecución real. O sea, si quiero tener el nivel, no necesito que me estén a mí acolitando a cada rato presupuestos. Finalmente, en el caso de los gastos de dirección de la entidad, la dirección responderá por la ejecución del presupuesto. En tanto, las áreas terminales de producción lo harán por la medida en que la óptima utilización de las capacidades presupuestadas contribuyan al ahorro relativo de los gastos recibidos. Es necesario aclarar que dentro de los gastos controlables por las áreas se han incluido la depreciación, lo que hablábamos en antes, de los medios básicos y el consumo de energía para el alumbrado y como fuerza motriz de los equipos. Por otra parte, para el control de los gastos de depreciación, los autores proponen que estos gastos sean controlables a nivel de cada área. Claro, porque lógicamente, si yo soy el responsable de trabajar, de utilizar este equipo, yo soy el encargado de decir cómo va su depreciación. Proponen que estos gastos sean a nivel de cada área de responsabilidad, considerando la necesidad de garantizar la utilización y explotación óptima de los equipos, con miras a evitar la subutilización de las capacidades, al influir de esta manera inversamente proporcional sobre los gastos fijos unitarios. Cuando habla de la subutilización, es cuando nosotros hacemos comprar un equipo y no le damos alguna buena utilización o lo dejamos ahí que se gaste, que se dañe. Entonces, a esto se refiere evitar la subutilización de las capacidades. Dicho control tiene como requerimiento proporcionarle al jefe de cada área la autoridad necesaria para decidir sobre el destino de los medios básicos, ociosos o subutilizados. En cuanto al gasto de la energía controlable por las áreas, es preciso señalar que, aunque no exista un metro contador en cada una, la asignación de este gasto como controlable por áreas ayudará a incentivar el ahorro de energía por área en la institución, en la industria, en su conjunto. Este gasto se considera controlable porque las áreas, a partir de la distribución de consumo eléctrico de los equipos y para el alumbrado entre ellas. ¿Por qué es controlable? Porque yo aquí tengo prendido el aire, tengo prendido el foco, la computadora, la cafetera. Entonces yo sí puedo manejar esos gastos de ahorro y puedo ir ahorrando. Tenemos la clasificación por la incorporación al producto. Se clasifican en directos e indirectos. Los gastos se consideran directos cuando se vinculan directamente con la unidad de producción. Eso ya lo estábamos viendo. El consumo del material productivo, o sea, esto puede ser tanto la materia prima como los insumos, porque ustedes saben que no siempre, un ejemplo, a la gasolina. ¿Qué pasa en el proceso del petróleo? Entra lógicamente el petróleo, el crudo, y sale refinado, cualquiera de sus derivados. Pero ustedes han oído que se le pone aditivos para mejorarle el octanaje. A esto se refiere con los consumos de material o a los insumos que uno le echa en el proceso.
no vienen desde la materia prima, pero uno se los añade para tener un producto de calidad. Están los salarios, la seguridad social, los accesos a bases de datos, los servicios de producción de documentos, servicios de impresión, servicios de diseño, servicios de edición u otros. Los gastos indirectos son los que no intervienen directamente en la elaboración del producto. La energía, estos gastos de administración, 5% del total de los gastos directos y del gasto de energía. Esto ocupa la administración. La amortización, el 3% del total de los gastos directos y del gasto de energía. La reparación corriente, el 1% del total de los gastos directos y de energía. Los gastos de mantenimiento, el 1% del total de los gastos directos y de energía. Por su comportamiento con respecto al nivel de actividad, se clasifican en variables y fijos. Los variables son aquellos que se modifican en la misma proporción que el nivel de actividad. Tienden a variar proporcionalmente en su magnitud total y permanecen constantes en su magnitud unitaria. Dentro de este grupo se ubican materiales que se identifican directamente con la unidad de producción en las áreas productivas. Esto nos hace acuerdo al cálculo que habíamos hecho en sus inicios de cómo ser más óptimos cuando poníamos los departamentos más cercas por la actividad correlacionada que tenían, que no valía la pena que yo en mi proceso, mi materia prima esté muy lejos o del proceso del compañero me toca el producto que ellos sacan de ahí y yo lo tenga lejos. Entonces, a esto se refiere con este punto. Materiales cuya magnitud total varían en la misma proporción que en los respectivos niveles de actividad de mantenimiento y control de la calidad. Por eso habla de que este comportamiento es con respecto al nivel de actividad. Energía para el alumbrado y como fuerza motriz de los equipos. Los gastos fijos son aquellos cuya magnitud total permanecen inalterables con respecto a las variaciones del nivel de actividad y varían de forma inversamente proporcional a este en su magnitud unitaria. Dentro de ellos tenemos también una clasificación. Se clasifican en todos los gastos del área de administración, excepto los materiales para el mantenimiento y la energía eléctrica. En las áreas productivas y de control de la calidad, los materiales auxiliares, salarios y de seguridad social, y los trabajadores y la depreciación de los medios básicos. Por su naturaleza económica, se clasifican en elementos. El elemento es un concepto económico asociado al gasto que permite cuantificar los recursos materiales, laborales y financieros en los que se expresan tales gastos. Incluyen aquellos gastos adquiridos y empleados por el centro, estén o no asociados al proceso de producción. Por su propósito es homogeneizar los gastos. Facilita el cálculo de las partidas. Entonces, aquí vamos a ver cómo están estos elementos. La ficha de costo se utiliza para registrar los gastos que generan la elaboración de los productos y la prestación de los servicios de información que suministra el Instituto de Información. Bueno, esto habla de una institución puntual, por eso habla de el Instituto de Información en Ciencia y Tecnologías del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, pero puede ser cualquier industria. Materias primas y materiales, a estos elementos y partidas es que se refiere. En materias primas y materiales tenemos al consumo de material productivo, material de oficinas, otros recargos y descuentos. Cuando referimos a materias primas y materiales, por conceptos generales lo que entra. O sea, mi proceso, ¿cómo empieza? Empieza con todo esto. Mis materiales auxiliares para el mantenimiento, para el aseo y limpieza, piezas, repuestos, otros recargos y descuentos. ¿Quiénes son los materiales auxiliares, como vemos aquí?
Dentro de la gestión industrial, estos son llamados como procesos de sostén, de soporte. Tenemos también aquí mismo el combustible, gasolinas especial, gasolina regular, el diésel, lubricante, energía, consumos de electricidad, salarios del personal, los descansos, o sea, todo esto son costos que hay que calcular en la industria, si ya está hecha o cuando nosotros pretendamos hacer alguna industria. La seguridad social, contribución a la seguridad social, los pagos por seguridad social, la amortización, otros gastos monetarios, dietas al personal, hay veces que dan dietas cuando salen de algún labor, de alguna función que tengan que hacer, sus alimentos, los gastos de telefonía, gastos por correo electrónico, correo postal, acceso a base de datos, adquisición de literatura, servicios de reproducción de documentos, servicios de traducciones, servicio de impresión, servicio de diseño, edición, reparaciones corrientes, gastos de publicidad, insumos para la gastronomía, servicios de transporte, gastos de viaje. Todo esto hay que calcular dentro de la industria. Por último, tenemos por sus surgimientos y destinos, a dónde van nuestros productos, ¿no? Se clasifican en partidas. Las partidas es un concepto económico asociado al costo. Incluyen los gastos de los elementos que forman partes del costo, con el objetivo de identificarlos con el lugar donde se originan. Posibilitan el cálculo de los costos total y unitarios, sea planificado o real, lo que permite confeccionar la ficha de costos. La formación de las partidas de materias primas y materiales, así como de salarios y seguridad social, se efectúan a partir de los gastos acumulados en los elementos y subelementos correspondientes dentro de los centros de costos directos. La formación de las partidas de gastos indirectos de producción y de gastos generales de dirección se obtienen como el resultado de la distribución entre los centros directos de los gastos acumulados en los centros indirectos del mismo nombre, excepto la partida de mantenimiento y explotación de equipos, que forman por los gastos asignados a los centros de costos directos a partir de la distribución de los acumulados en el centro de costos de mantenimiento y reparación, que incluyen también la depreciación acumulada en los centros de costos indirectos de las áreas productivas. Como podemos ver, hay alguna clasificación. Usted, cuando vaya a hacer su costo, usted dice, yo lo voy a hacer por surgimiento de destino, o lo voy a hacer por los elementos de partida, o sea, su naturaleza económica, o por su comportamiento con respecto al nivel de actividad, y así sucesivamente. Usted es, por la naturaleza de la industria, quien va a decidir por dónde pretende calcular estos gastos. Aquí les tengo un resumen, digámoslo así, de lo que hemos venido hablando. Costos de producción. Para empezar a hablar de costos, es importante saber qué es un costo. Un costo es todo aquello que te va a generar un ingreso, es decir, que te representará una inversión, ya sea presente o futura. Un costo no es sinónimo de gasto, como a veces se cree, porque el gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye nuestra utilidad y hasta puede generar pérdidas. Generalmente, en una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en nuevos productos. Es decir, que el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere. Y de aquí sale el costo de producción, que no es solo el precio de compra, sino el precio de compra más los gastos de fabricación. En el costo de producción entran tres elementos: materia prima o materiales directos. Es aquel que forma parte del producto, como por ejemplo en un calzado, la suela que lo compone, y que son necesarios para su elaboración. Los materiales indirectos
son aquellos que no constituyen parte del producto para su funcionamiento, tales como bolsas y cajas que se emplean para darle presentación al empaque. Mano de obra. Se divide en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico. Además, participa activamente en la elaboración del producto. La mano de obra indirecta está constituida por supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento. Otros gastos de fabricación pueden ser útiles de aseo, papelería de oficina, combustible, alquileres, impuestos. El costo unitario de producción es el valor de un artículo en particular. Gastos de venta son aquellos que se utilizan para impulsar las ventas de la empresa y se encuentran conformados por publicidad, propaganda, salarios y comisiones a vendedores. Gastos de administración. Estos gastos están compuestos por las erogaciones para la administración de la empresa, como son los salarios del personal administrativo, pagos de alquiler, luz, teléfono, gastos de aseo, papelería, artículos de escritorio. Gasto financiero. Se refiere a las operaciones llevadas a cabo con el fin de estimular las actividades de la empresa. ¿Alguna pregunta tienen? Bueno. Quisiera que me dijeran si entendieron o no, porque bueno, tenemos también los cálculos, ya faltan minutos y por eso no querría yo ahorita hablarles sobre los cálculos de los costos, porque lógicamente no es en teoría que uno calcula, ¿no? Sino que tiene que aplicar fórmulas, es números. Para ser exactos, uno tiene que aplicar números. Entonces, de esta manera, nosotros ya vamos a saber exactamente cuánto se nos va en esto. No es nada difícil. Mañana nos dedicaremos a hacer ejercicios, cálculos con respecto a estos costos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna preguntita. Sí, buenas noches, ingeniera. Poniéndole atención a lo que nos ha dado, o sea, ¿en qué nos ayudaría a nosotros como industriales el cálculo de producción o de alguna? Porque sí, o sea, lo veo como más a una persona administrativa, no como para nosotros los industriales, porque si yo me refiero a entrar a refinería, a autoridad portuaria, otra, me veo en áreas más mecánicas, como para meter la mano, para solucionar problemas. Pero sí, o sea, tendría que tener otra base en cálculo para poder aplicar esto, ¿no? Ya, prácticamente gestión industrial tiene una parte administrativa. Entonces, ahí es cuando, por materia de carrera, toca que nosotros conozcamos de los costos. Tú dices, ¿para qué nos sirve? Lógicamente, una empresa que no ahorra está prácticamente destinada a la ruina. Fracasará porque hay costos ocultos, fugas de dineros que ellos a veces no saben o no van a poder controlar. Pero si tú a mí me dices, ¿a mí para qué me sirve? O sea, a ti, a nosotros, los tecnólogos, ¿para qué nos sirve? Yo diré dos cosas. Si tú vas a ser empleado de la industria, te soy sincera, muy poco te servirá el conocimiento. ¿Para qué sirven este tipo de conocimientos? Y te lo digo realmente, para que cuando uno vaya a veces a una reunión y toquen estos temas, uno tenga algo que decir y no quede en vacío, porque a veces en estos staff mandan, dicen, por favor, el tecnólogo Colobón, acérquese, tenemos una reunión con el intendente de mantenimiento. Y usted en esa reunión no puede quedar como que, como es tecnólogo,
solo anda con los fierros, no sabe nada a nivel de gerencia. Solo por eso, si es que eres un empleado público o privado. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieras hacer tu industria? No hablemos a nivel grande, pero hay veces que un emprendimiento se hace ya una empresa consolidada que da empleo. Entonces, ¿tú cómo no vas a poder querer saber sobre los costos que le tienes que pagar, el seguro social, cómo no quieres saber cuánto te cuesta la implementación de calidad, la materia prima? Entonces, ¿para qué nos sirve? Exactamente eso, para que nosotros en la industria, en la nuestra, hablo de que uno quiere emprender, uno tenga rentabilidad, porque después no vaya a ser que uno no entienda por qué si trabajo mucho no tengo buenas utilidades. Entonces eso, Freddy. No, sí, Indira, yo sí lo tengo claro que sí, todos tenemos que aprender un poquito de todo en cualquier empresa que uno va, sino que yo me refería a eso, o sea que aparte de que lo vayamos a aplicar en una empresa, eso nos beneficia a nosotros